Eres increíble. Todo poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo hecho majestad. Pues continuamos con el tema que hemos estado, o que comenzamos a compartir el domingo pasado, acerca de una vida espiritual saludable. Poder llegar a alcanzar un nivel de comprensión como hijos de Dios, como iglesia, en qué consiste la esencia de una vida saludable, integral, espiritualmente hablando. Y esta segunda parte que hoy vamos a desarrollar, específicamente hablamos de vida saludable y fe. ¿Qué relación o cómo se relaciona una vida saludable con la fe? Con la fe en Cristo, no cualquier fe, ¿verdad? Con la fe en la palabra de Dios, con la fe en Cristo. Afirmamos una verdad hace 8 días de que la vida saludable comienza en el Espíritu. La vida saludable comienza en el Espíritu. ¿Qué es la vida saludable? No solamente es la ausencia de enfermedad. La vida saludable no solo es ausencia de enfermedad, es un proceso integral de transformación que obra por gracia de parte de Dios y que nos sana interiormente para que podamos experimentar una plenitud de vida. Hacia allá queremos dirigirnos y experimentarlo, porque hablábamos de que aún siendo ya creyentes en Cristo, muchos no disfrutamos de esa plenitud, de esa vida saludable en el Espíritu, sino que hay todavía muchas carencias y se puede estar experimentando mucha aflicción y dolor y diferentes tipos de conflictos emocionales a causa de no tener un entendimiento claro de la palabra de Dios. Tenemos la Escritura, tenemos la revelación, pero no el entendimiento, ni mucho menos la experiencia viva de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y de lo que puede hacer. ¿Por qué afirmamos que una vida saludable comienza en el Espíritu? Decíamos, porque originalmente fuimos creados como seres espirituales. El ser humano fue creado como un ser espiritual, que venía a tener una experiencia terrenal. No somos seres terrenales viviendo ciertos momentos o experiencias espirituales. Ese es un mal entendimiento. La gente busca en la religión y en otras experiencias tener momentos de experiencia espiritual como seres terrenales. No se trata de eso. En esencia somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, pero en la naturaleza caída ese espíritu está muerto. El espíritu está muerto, está separado de Dios y no se experimenta la vida de comunión con Dios. Solamente se vive en el alma y el cuerpo. Entonces decíamos, originalmente fuimos creados como seres espirituales con un alma y un cuerpo. Y ese diseño original se corrompió a causa del pecado. Podemos ir viendo la figura 1 para recordarlo. Estas imágenes van a estar presentes en el video y es importante que las puedas tener presentes porque esto que te estoy dando a conocer o que te estoy compartiendo es el Evangelio. Es el Evangelio de la gracia, es el Evangelio de nuestra salvación, fundamentado en la Escritura y que nos apoyamos en explicaciones y en imágenes para poder tener una mayor comprensión, pero que la revelación y el entendimiento pleno nos lo da el Espíritu y que tú puedes ser usado por Dios para llevar esta revelación a algunas personas. Entonces, este es el diseño original: espíritu, alma y cuerpo. Pero a causa del pecado, el ser humano quedó separado de Dios, sin vida espiritual, solamente alma y cuerpo. El orden y gobierno del espíritu se perdió. Si este orden, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ver con el gobierno de Dios. Tiene que ver con el orden en que somos transformados y atendidos, de que somos desarrollados, de que progresamos en la vida partiendo del Espíritu. Es decir, todo comienza en nuestro interior. Por eso empieza diciendo espíritu, alma y cuerpo.
O sea, no dice cuerpo, alma y espíritu. No, es espíritu. Primero es la esencia. Primero es el ser interior. Y de allí al alma. Y del alma al cuerpo. En lo natural vivimos al revés. Primero percibimos por los sentidos las cosas todas en el cuerpo, en nuestra realidad, y de ahí le mandamos mensajes al alma. Y el alma responde, ¿verdad? Como no hay un gobierno espiritual, porque está muerto delante de Dios, pues el hombre vive conforme a sus emociones, conforme a sus deseos, conforme a sus pensamientos, ¿sí? Todo en su propia voluntad, fuera del orden de Dios. Si se enferma, ¿qué es lo que atiende? El cuerpo. ¿Sí? Lo primero que hacemos es atender el cuerpo, lo que te duele, ¿verdad? Y entonces pues estamos caminando en un proceso incorrecto, no es el orden de Dios. Y ese orden además habla de gobierno, no solamente habla de un orden de cómo somos atendidos o transformados, sino que primeramente se establece el gobierno de Dios y la comunión con Él por el Espíritu, y después es transformado lo demás. Si decíamos que eso se perdió, y entonces el ser humano quedó bajo el gobierno de su alma y esclavizado a la naturaleza de pecado en la que cayó. Entonces el ser humano sin Cristo, sin conocimiento de Dios, es solamente alma y cuerpo sujeto a sus deseos, a sus pensamientos, a sus emociones. Y por lo tanto eso trae caos, ¿sí? Así como lo describe la Escritura. Vemos la figura que sigue. Entonces el resultado fue, este es todavía el diseño original. El diseño original es en ese orden y de esa manera de gobierno: espíritu, alma y cuerpo. Después del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva, vemos la siguiente figura, la 2. Tenemos esta condición: el hombre es solamente alma y cuerpo. El alma y el cuerpo producen el espíritu del hombre, es decir, su personalidad, su carácter. Ya no es el espíritu de Dios. O sea, el espíritu natural en cada uno de nosotros se expresa a través de nuestro carácter. Y por eso puedes decir tú, esta persona trae tal espíritu, un espíritu apacible, o trae un espíritu hiperactivo, o trae un espíritu rebelde. Habla del espíritu humano, que solamente es alma y cuerpo, porque no está el espíritu de Dios. Recordemos que el espíritu de Dios da frutos diferentes: amor, gozo, paz. Eso no se ve, ¿verdad? Porque fue hecho a un lado, fue separado. Esta condición en la que quedó el hombre, según esta figura, es el origen del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento y finalmente de la muerte. Este es el origen de todo lo que padece la humanidad. Esta es la razón por la que todas las generaciones, desde Adán hasta la fecha, han vivido en oscuridad y han vivido en caos. Y ya han creado un sistema conforme a estas características. Ese es el sistema que nos gobierna. Un sistema fundamentado en la naturaleza de pecado, solamente donde el hombre hace su regalada voluntad, fuera de Dios, no contempla a Dios, ¿verdad? Y esto ha ido recrudeciéndose con el tiempo. Entonces hoy vivimos una de las épocas o de las temporadas más críticas, ¿verdad? Y entonces las personas, especialmente las nuevas generaciones, no tienen de dónde tomarse. O sea, vienen las crisis, vienen los conflictos y tratan de resolverlo a su manera. Y la mejor manera es renunciar, es divorciarse, es matar, es violar, etcétera. ¿Sí? Cosas que son propias de las pasiones humanas, degradadas a lo máximo. Y tenemos una sociedad violenta, insegura, una sociedad donde pocos tienen mucho y muchos no tienen nada, y donde unos explotan a los otros. Podía pasarme toda la mañana hablando solamente de esto, ¿verdad? Que todos ustedes lo ven en las noticias diariamente. Ese es el caos. Esta situación es producto de esta condición en la que quedó el hombre sin Dios, en oscuridad, sin conocimiento del Dios verdadero. En ciertas épocas de la historia, el hombre buscó maneras de cómo tratar de resolver esto,
con cuestiones morales, con ética, con religión, con filosofías. Es decir, maneras de que el hombre creara condiciones para regresar al Espíritu. Es decir, en cierta manera, buscar a Dios, como dice Pablo, a ver si tentando a gatas o en la oscuridad podían encontrarlo, pero no lo encontraron. O sea, la religión no es suficiente para encontrar a Dios, la filosofía no es suficiente, la ética y los valores morales no son suficientes para sostener a una persona, porque todo estaría basado en cosas externas que nacen en la misma naturaleza pecadora del hombre. Dice Isaías, todas las obras humanas son como trapos de inmundicia. ¿Cómo en esa condición se van a poder acercar a Dios y decirle sálvame? El hombre estaba incapacitado, quedó incapacitado para poder resolver esta situación. Y sí, creó la religión, ha creado muchas instituciones, diferentes maneras de cómo resolverlo, pero no ha sido la solución. Por un tiempo puede que se mejoren algunas cosas, se pueden cambiar algunos hábitos, se pueden adquirir algunos valores, pero no hay transformación. El único que puede transformar nuestras vidas es Dios mismo, el Espíritu de Dios. Así que la humanidad pues ha experimentado a un Dios lejano, a un Dios que no escucha, que es mudo, al que es necesario convencer o agradar con religión, con rituales, con obras. ¿Sí? Eso es el esfuerzo. Y lo vemos como ejemplo en la Escritura a través del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel está escrita para que veamos el ejemplo. ¿Sí? Las cosas que antes se escribieron son para nuestra enseñanza el día de hoy. Así que lo primero que todo ser humano necesita es ser perdonado y reconciliado con Dios. Allí comienza su sanidad. ¿Sí? La gran enfermedad del hombre es el pecado. Esa es la gran enfermedad que produce muerte finalmente y que no está en manos del hombre poderlo solucionar. Solamente Dios puede resolverlo. Así que necesita el ser humano, cuando llega a tener cierto entendimiento, pues buscar ser perdonado y reconciliado con Dios para entonces ser regenerado. ¿Sí? Adquirir una nueva naturaleza, cambiar la naturaleza de pecado que nos esclaviza por una nueva naturaleza que tenga vida en el Espíritu y que pueda comunicarse con Dios. Allí comienza la sanidad, pero como digo, esto no lo puede hacer el hombre. El hombre no tiene esa capacidad. Entonces fue Dios mismo quien proveyó. Por eso dice la Escritura, Dios, por el grande amor con que amó a la humanidad, Él mismo proveyó el medio. ¿Cuál es ese medio? Que es su Hijo Jesucristo. Si Dios mismo, haciéndose hombre y habitando entre nosotros, para reconciliar a la humanidad con Dios. Fue necesario que Dios mismo viniera, se hiciera hombre, se encarnara y viviera como un ser humano para podernos llevar al encuentro con Dios. Y entonces Él mismo llevó en su cuerpo todos los pecados de la humanidad, todo el dolor, todas las heridas, toda la enfermedad y la muerte misma, ¿sí? Como sacrificio perfecto y agradable a Dios, para reconciliar a todo aquel que cree en Él. ¿Cómo se puede llegar a creer en Él? Dice Pablo, solamente oyendo. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo lo van a conocer si nadie les ha compartido? ¿Cómo van a venir al encuentro espiritual si el Espíritu todavía no está en ellos? Así que ese único medio es pues Jesús crucificado. Vamos a la siguiente figura, la siguiente imagen. Esto es lo que Dios proveyó a través de Jesucristo. Es Dios quien toma la iniciativa porque nos ama, porque tiene misericordia, porque quiere restaurar al diseño original a la humanidad y provee a través de Jesucristo el camino de salvación y de reconciliación. Por eso dice, Cristo vino a hacer la paz con Dios.
Y no es la paz que nos evita conflictos o guerra, no, es la paz con Dios, la reconciliación con Él, porque antes éramos enemigos de Dios, separados de Dios, incapaces de podernos acercar a Él. Entonces Él proveyó. ¿Cómo lo hizo? A través de su Hijo. Y de su Hijo yendo al sacrificio. Él, dice la Escritura, llevó en Él todo el pecado, toda la maldad, todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la enfermedad, todo lo que el mundo caído fue puesto sobre Él. Por eso Jesús exclamó allí en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque así lo experimentó su alma. Jesucristo vivió con un alma y con un cuerpo igual que nosotros. Pero la gran diferencia es que Dios habitaba en Él desde siempre. Jesucristo es el ejemplo de cómo un hombre reconciliado con Dios puede vivir en la tierra con Dios en Él. Él era el templo de Dios, era el cielo en la tierra caminando con Él. Pero tenía un alma y cuerpo y sentía igual que tú y que yo, y padeció igual que cada uno de nosotros. Si todo lo que Él padeció en su vida carnal fue real, y fue por causa de todos nosotros, de la humanidad. Y por eso es necesario que la humanidad lo escuche, lo sepa, lo entienda y lo crea, para identificarse con Él, que es el medio de reconciliación con Dios. Cuando creemos, por el escuchar el mensaje del Evangelio, que es lo que te estoy compartiendo en este momento, entonces somos regenerados en el Espíritu. La fe es un regalo de Dios, es un don del Espíritu, no es la fe humana. Es decir, ¿cómo viene la fe? Por el oír. Al estar escuchando el Evangelio, al estar siendo predicado en nuestras vidas, el Espíritu mismo nos dice: tú eres uno de los llamados a la reconciliación con Dios. Tú eres de los llamados a ser hijo o hija de Dios. Y entonces podemos decir: Jesucristo, yo creo en ti. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú ya llevaste mis pecados. Tú ya, con tu sacrificio, lograste mi justificación y mi perdón. Gracias por la obra de la cruz. Y ahora estoy juntamente contigo. Estoy unido a ti en ese sacrificio hasta la muerte, para que haya resurrección y entonces estemos resucitados juntamente con Él. Esto es tremendo. Entonces, ¿cómo resucitamos primero? Espiritualmente. Lo primero que resucita es nuestro espíritu. Aquel que murió cuando Adán y Eva pecaron, por Cristo vuelve a vivir en nosotros. Él nos da vida, estando muertos. ¿Cómo un muerto puede hacer algo por salvarse o volver a vivir? No puede. Solo el Espíritu puede venir a hacer esa obra, de darnos vida en la condición en que estábamos, para reconciliarnos con Dios y que sea hecha la paz con Él. Un espíritu regenerado va a llevar a que el alma se someta al Espíritu, ¿sí? Por el Espíritu el alma es despojada de la autoridad que tomó cuando no le correspondía. El alma no fue diseñada para gobernar, el alma fue diseñada para expresar las emociones, los pensamientos, la voluntad, pero no para gobernar. Tomó el gobierno cuando el espíritu fue separado del hombre. Ahora que el espíritu es regenerado, quien ha de tomar el gobierno nuevamente es Dios en nosotros, ¿verdad? Y entonces gobernar nuestras emociones, sujetar el alma. El alma sin redención, sin conocimiento de Dios, es como un caballo desbocado, ¿sí? Se mueve como le da su gana y producto de sus pasiones, de sus deseos, de sus emociones, ¿verdad? Pero un espíritu regenerado toma la rienda y le dice: por aquí es donde vamos a caminar, ¿verdad? ¿Ya lo han practicado ustedes? Ese es el desafío. Tenemos que desarrollarnos, crecer y madurar para asumir gobierno. No se trata solamente de religión, no se trata de solamente palabra o conocimiento, es una realidad
que tenemos que vivir. Porque cuando el espíritu es regenerado y el alma es gobernada, ¿cuál es el resultado? Un cuerpo sano. Un cuerpo sano integralmente todo. La sanidad comenzó en el espíritu por la obra de Dios y termina manifestándose en un cuerpo sano. ¿Cuál es la principal sanidad? Libres del pecado, libres de la condenación, libres de la culpa. No hay más separación, estamos unidos en Cristo. Por lo tanto, ha de ser modificada nuestras relaciones, nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir, de experimentar la comunión con Dios. Y entonces podemos tener vida saludable. Esta es la obra de Cristo. Y así está revelado en la Escritura. Dice Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Efesios 2, 4 al 6. Pablo empieza en este capítulo hablando de la condición de muertos espiritualmente. Dice, pero Dios es tan misericordioso, versículo 4, y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida. Estábamos muertos, nos dio vida, resucitándonos juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Es decir, no fue hasta que vivimos, no fue hasta que fuimos perdonados que Dios nos dio vida. ¿Cuándo dice que nos la dio? Antes. ¿Cómo es eso? Nos lo dio en Cristo. En el diseño perfecto de Dios ya estábamos antes en Cristo. Estuvimos con Él durante la crucifixión, durante la muerte y durante la resurrección. Todos los escogidos de Dios, esa es nuestra condición. Por eso Pablo decía en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora la vida es la que he recibido de Cristo. Y lo que vivo en esta carne y en esta alma, ahora lo vivo en la fe, porque el Espíritu está en mí. Y en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hay una condición muy diferente. Entonces, estábamos en esa condición y recibimos vida por parte de Dios a través de Jesucristo. Esto ya había sido anunciado por los profetas, que este es precisamente el fundamento del nuevo pacto. Dice en Isaías 53, versículos 3 al 5. Isaías 53, 3 al 5. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Esto está escrito 700 años antes de que naciera Cristo. Por eso es profético, estaba hablando al futuro, ¿verdad? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿A qué se refiere? A la enfermedad del pecado y las consecuencias de una vida de pecado. Él ya lo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es el proceso que está descrito en esta figura, ¿sí? Dios toma la iniciativa por amor, de una manera soberana y en gracia. El hombre no hace nada, no es decisión del hombre, es decisión de Dios. ¿Qué es lo que va a suceder en el hombre? Ha de oír el mensaje para creerlo y recibirlo. Y entonces es regenerado para que pueda gobernar su alma y viva en completa sanidad. Amén. Fíjense que está hablando de una obra realizada. Isaías está hablando 700 años de que incluso naciera Jesucristo. Y todo lo que describe es lo que sucedió en la cruz. Termina diciendo, y por sus llagas, todo lo que le fue causado a él, fuimos nosotros, fuimos curados. O sea que ¿qué?
que ya es un hecho, una realidad para nosotros. Debemos vivir como hijos de Dios, curados, sanados. Primero, del pecado. Vamos hablando de dónde empieza el proceso. El espíritu y después del alma. Un alma sin condenación, sin culpa, sin heridas del pasado, sin traumas. Todo eso es llevado a la cruz. Todo tu pasado, como quiera que haya sido, si fue bueno o si no fue tan bueno, desde que naciste hasta la edad donde estás escuchando el Evangelio, eso es sanado, eso es curado. Ajá. Eres una nueva creación en Cristo. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron. A eso se refiere la Escritura. O sea, todo quedó atrás. Hoy eres una creación nueva. No tienes por qué seguir viviendo arrastrando un costal del pasado. ¿Sí? Porque ese costal del pasado es lo que te enferma, es lo que te destruye y finalmente te lleva a la muerte. Entonces, si nacemos en Cristo, si ya nacimos en Cristo, ¿por qué seguir viviendo como si no lo hubiéramos sido? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Dijo Pablo en Romanos capítulo 8, si hemos nacido del Espíritu, vivamos en el Espíritu. ¿Cómo que nacimos en el Espíritu y seguimos viviendo en la carne? Gálatas insensatos, dijo Pablo a ellos, ¿verdad? Y nos lo dice a nosotros hoy. Yo sé que esto no es para los que estamos aquí, esto es para otras personas, para este lugar, ¿verdad? Dice Ezequiel, capítulo 36, siguiendo con la profecía, Ezequiel 36, versículos 25 al 27, habla del proceso que Dios realiza, y dice el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué significa o qué simboliza el agua limpia? Es la obra del Espíritu a través de la palabra. La palabra nos limpia. O sea, a la hora que estamos escuchando el Evangelio, la palabra nos está limpiando, purificando de todo lo del pasado, ¿verdad? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Esta es la promesa que ya fue cumplida en Jesucristo. Les daré ¿qué? Un corazón nuevo. Este corazón nuevo es nuestra alma misma. Un alma renovada totalmente. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cómo se hizo el corazón del hombre? De piedra, endurecido. Por eso hace lo que hace. Y les daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Dónde está Dios? Porque Él lo puso. O sea, yo no lo puedo poner. Nadie te lo va a poner. ¿Quién lo hace? Dios mismo. ¿Sí? Y no está en edificios, no está en auditorios, no está fuera de ti. Dice que lo puso dentro de nosotros. Y entonces, una vez que tenemos su espíritu, haré que caminen, que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Lo que para el hombre es imposible de cumplir sus mandamientos, Dios lo hace poniendo su propio espíritu en nosotros y nos une a Cristo. Cristo nunca falló en ningún mandamiento. Si estamos en Él, tenemos la seguridad y la confianza de que podremos cumplir con todos los mandamientos, sin que sea una carga pesada para nosotros, sino que el Espíritu fluye de una manera sobrenatural y lo hace en nosotros y a través de nosotros. Así que estos versículos pues de la profecía significan que todo el dolor, el sufrimiento, incluidas las enfermedades, las aflicciones, todo por causa del pecado, ya fue puesto sobre el cuerpo y la alma de Jesús, porque Él fue el sacrificio perfecto, el Cordero perfecto. Y mediante su sacrificio,
los seres humanos son perdonados y sanados de toda herida. Son curados. Esta obra ya fue consumada. Esto ya no lo estamos esperando. Los profetas hablaron hacia el futuro, pero esto ya se realizó hace 2000 años. Hoy nosotros vemos hacia atrás y por la fe creemos. Cuando los profetas predicaron, se necesitaba fe para creer que esto sucedería, ¿sí? Porque estaba por venir. Hoy que ya sucedió, necesitamos la fe para voltear y ver la obra redentora de Cristo. Pero no solamente como historia, sino como una realidad en nuestras vidas. Dice David, creí, por lo tanto, hablé. Así lo dice en el Salmo 116. ¿Cómo fue que creyó? Porque Dios le fue revelando. Así que la realidad para los hijos de Dios es que Él ya puso un nuevo espíritu dentro de nosotros, que es su propio espíritu. Y es como si nos hubiera dado un nuevo aliento de vida. Dice allá en Génesis que Dios sopló y le dio aliento de vida a Adán. Cuando ellos pecaron, el espíritu salió de ellos y quedaron en muerte espiritual. Hoy en Cristo, por la fe, ese espíritu viene a darnos vida nuevamente. Es como si estuviera Dios soplando nueva vida, nuevo aliento en cada uno de sus hijos. Y de esa manera nos restaura al estado original de su creación. Ahora podemos con toda seguridad tener comunión con Dios, porque está en nosotros. Su orden y gobierno es restablecido porque nos ha hecho además templos de su espíritu. Vemos la siguiente imagen, Beto. Esta es la condición restaurada de los hijos de Dios. El orden vuelve a establecerse. Primero el espíritu, luego el alma y el cuerpo. El espíritu del hombre queda ¿dónde? Ahí la imagen no nos hace justicia realmente, porque es el espíritu de Dios quien toma todo el control y el espíritu del hombre queda sujeto al espíritu de Dios, ¿verdad? Pero esta es la restauración, el orden de Dios y la unidad del espíritu, la unidad del espíritu de Dios con nosotros. Así está escrito, dice en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. El que se une al Señor, ¿a quién? A Cristo. ¿Dónde nos unimos? En toda la obra consumada del sacrificio, muerte y resurrección. Y entonces somos ahora ¿qué? Un espíritu con Él. Dice el versículo 19 y 20 de ahí de 1 Corintios 6, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Ay. No, una buena sacudida, ¿verdad? Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, lo hemos platicado ya en otras ocasiones, fue efectivamente hombres y mujeres que nacieron de nuevo por la predicación del evangelio que llevó Pablo, pero que siguieron viviendo carnalmente, tan así que llegaron a hacer cosas peores que los que eran incrédulos. Volvieron a los ídolos, cayeron en la fornicación y en adulterio, y Pablo se enteró de todo esto y por eso les escribió las cartas. Y entonces les pregunta, ¿acaso ignoran cuál es su condición ahora? ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu? Y que es necesario entonces honrar ese templo. ¿Cómo cuidas el templo del Espíritu Santo? ¿En qué conciencia andas cada día sabiendo que el Espíritu va contigo a todas partes, que está presente en todas partes? Dice, ¿uniremos este cuerpo a una ramera? ¿Uniremos el templo del Espíritu a una ramera? ¿Le volveremos a dar de comer carne ofrecida a los ídolos? ¿Compartiremos con los paganos otra vez? ¿Es fuerte eso?
Pero la realidad en la vida cristiana hoy es esa, que muchos creyentes no han entendido completamente la revelación, que lo han vivido como un cambio de religión. Dejamos la iglesia tradicional para venir a la religión evangélica o de cualquier otra denominación y seguimos en la misma religión, es decir, practicando cosas, cumpliendo con cosas externas sin tomar conciencia de que Dios está dentro de nosotros y que el llamado es a vivir como templos, como hijos de Dios en Jesucristo. Dice, ¿acaso lo ignoran? Que ustedes son templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Por qué termina Pablo diciendo esto? Es decir, hay que cuidar este cuerpo, ¿sí? Porque la otra idea es decir, bueno, ya somos espirituales, entonces pues el cuerpo ya es lo de menos, ¿no? Ese que tome la forma que quiera, ¿no? ¿No? ¿De qué manera lo vamos a honrar? Pues cuidándolo, con una alimentación saludable, con el ejercicio. Si algo le duele, saber que son señales que el cuerpo está mandándonos para que lo atendamos. Entonces la vida saludable comienza por honrar ese cuerpo que ya fue sanado espiritualmente y que ahora es templo del Espíritu Santo. Y entonces todo lo que hagamos para bien de este cuerpo es hecho para Dios, ¿verdad? Claro que algunos exageran y se van al gimnasio y se dedican a desarrollar el cuerpo, ¿verdad? Pero no se trata de eso, ¿no? Es empezar a entender qué ha sucedido en mi vida, ¿verdad? Y entonces honrarlo con mi estilo de vida. Así pues que las promesas anunciadas del nuevo pacto ya todas han sido cumplidas. Si estamos en Cristo, ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Esa es nuestra condición. Ya no estamos esperando que vengan las bendiciones, ya las tenemos. ¿Qué necesito? Que con el entendimiento y la fe sean una realidad en mi vida, ¿verdad? Y poderlo vivir. Ya han sido cumplidas por Dios en Jesucristo, porque la obra de la cruz fue consumada. Esta es una realidad que nos llena de consuelo, de esperanza, pero también de poder. Este es el poder de la resurrección. Este es el poder de la vida eterna operando en nosotros desde ya. O sea, la vida eterna no es para cuando nos vayamos de este mundo. La vida eterna es para vivirla aquí y ahora. ¿Quién es la vida eterna? Cristo mismo. Dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Si le conoces y le has aceptado y está en ti, entonces vives la vida eterna. La vida eterna está en cada uno de nosotros. Y los apóstoles llevaron este mensaje. Este es el mensaje del Evangelio de la gracia. Y dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. El apóstol Pedro confirma lo que acabo de enunciar en esta enseñanza. Dice, quien llevó, hablando de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Antes ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es el pastor y obispo de nuestras almas? Cristo. ¿En dónde? Aquí dentro. Este es el que la palabra obispo es un supervisor, alguien que está cuidando, que está al pendiente. ¿Quién es el que está al pendiente de nuestras almas? Cristo en nosotros. Él es, dice, ustedes ya han regresado. Los que ya nacieron de nuevo, ya regresaron y ahora, como ovejas, están siendo cuidadas por el pastor y obispo de sus almas. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero, dice Pablo, hay una condición. Tienes que recordar
que estás también muerto juntamente con Cristo a toda la obra del pecado. De tal manera que ya no le demos cabida a aquellas cosas que desagradan a Dios. No se trata de esfuerzos humanos o de obras religiosas, sino de esta conciencia de que el Espíritu está en mí todo el tiempo y de que yo estoy unido a Él 24/7, ¿sí? En todo momento, y que puedo acudir al Espíritu de Dios en cualquier circunstancia y necesidad porque está en mí. No tengo que ir al templo X, a la catedral X, al auditorio X, no, está en mí. Esta es la conciencia. Me perdonó, me sanó, me justificó, me reconcilió y me hizo templo, morada de su propio Espíritu en mí. Esta es nuestra salvación. Para algunas personas que escuchen este mensaje, a lo mejor es la primera vez que lo escuchan. Y es importante, entonces, una vez habiendo oído y creído, entregar su vida a Cristo. Para los que ya lo hemos escuchado y que hoy nos abre más el entendimiento, es el momento de afirmarnos en esta nueva condición, de reconciliados con Dios, de hijos de Dios perdonados, y poder cerrar capítulos en nuestra vida que han podido estar afectándonos en nuestra vida ya como hijos de Dios. Amén. ¿Cuál es el llamado de Dios hoy y ha sido siempre desde que Jesucristo anduvo predicando? Arrepiéntanse y crean. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar mi forma de pensar, cambiar mi forma de vivir. ¿Sí? Si cambio mi forma de pensar, va a cambiar mi forma de vivir. ¿Cómo cambia mi forma de pensar? Por la obra del Espíritu en mí, por el conocimiento de la palabra revelada, porque la palabra es la que me está limpiando, renovando, purificando, y esa palabra se ha de hacer vida en cada uno de nosotros. Amén. De tal manera que así, a partir de estos principios, es como relacionamos la fe en Jesucristo con una vida saludable. Los hijos de Dios ya tienen el fundamento en su ser interior para ser sanos, integralmente. Hoy el mundo padece muchísimas enfermedades, pero las principales son de tipo emocional, mental. Las almas están oprimidas, están partidas, están quebrantadas, y cada quien busca a su manera resolverlo. Y la psicología puede atenderlo. El asunto es que la psicología atiende el alma por separado. Y lo más tremendo es que también la iglesia atiende a las almas como algo separado. Se ha desatendido de ver al ser integral, de que no podemos separar al alma del cuerpo. Somos integralmente espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos que tratar la salud de una manera integral para alcanzar el bienestar. Sí podemos tratar con las situaciones del alma, pero sin olvidarnos que primero es el espíritu. Sí podemos orar por la sanidad de los enfermos, pero sin olvidar que el origen puede estar en el alma o en el espíritu. ¿Sí me estoy comunicando? Muchas de las enfermedades que hoy se padecen en el cuerpo son resultado de afectaciones en el alma. Y esas almas están a veces afectadas desde la infancia. Y no ha habido un entendimiento de esa circunstancia y por lo tanto se camina heridos por toda la vida. Si son almas sangrantes. Y esas almas sangrantes van causando mayor daño en sus relaciones a otras personas. Por eso es importante cuando va a haber matrimonios dentro de la iglesia, que estos hijos de Dios dejen sus costales de la vida de solteros fuera del matrimonio, que sean sanados espiritual y emocionalmente para llevar una vida nueva, empezar una vida matrimonial sin ningún costal
de piedras del pasado. Todo este trabajo es a lo que nos va a llevar la reflexión de esta palabra. Entender que toda la sanidad de nuestras vidas, que la anhelamos. ¿Alguien no quiere ser saludable? Todos la deseamos, ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta que comienza en el espíritu, que tenemos que examinar nuestra alma, que si se están presentando situaciones en el cuerpo, son señales, son avisos de que algo está mal en nuestro interior, y que no basta con solamente atender el cuerpo, ¿sí? Que solamente con una pastilla. Y desafortunadamente así es como actuamos. Nos duele algo en el cuerpo y vamos para que el médico atienda aquello que nos duele, y estamos pensando que una pastilla, una inyección va a resolver el problema. A lo mejor te quita la molestia, pero ¿cuántos han sabido que muchas personas se les quita la molestia, desaparece, pero al rato la complicación es mucho mayor? Porque como no les dolía, pues siguieron su vida normal, ¿verdad? Y entonces destruyeron el hueso de la rodilla, ¿verdad? O el del hombro, o destruyeron la flora intestinal, etcétera, porque no se resolvió el problema. Muchos de ese tipo de problemas suceden cotidianamente. O pensamos que la religión puede ayudarnos también a sanar, y que solamente con que vayamos y le digamos al pastor que ore por mí va a ser suficiente. O que si hay alguien que tiene el don de sanidad, o que si hay un curso de milagros, yendo al curso de milagros, a la reunión de sanidad, allí voy a ser sano y todo se va a resolver. Y no es así, no es así. ¿Se acuerdan de Naamán? Así como pensaba el general Naamán, así piensa el hombre religioso. Dice que Naamán fue buscando al profeta que tenía el don de sanidad, pensando que él era un hombre importante, era un general, era rico, pero era leproso. Y dijo él, seguramente cuando yo llegue allí a las puertas de la casa del profeta, él va a abrir su puerta y me va a recibir, y allí va a orar por mí y voy a quedar yo limpiecito. ¿Verdad que así pensamos? ¿Y qué sucedió? Que llegó, que tocó y ni siquiera salió el profeta. Mandó al siervo, a Jesse, ¿verdad? Y dice, ve, dile a este varón que vaya y se sumerja al río Jordán, que se sumerja 7 veces, ¿verdad? Y que después de esto él va a ser sanado. ¿Cómo? Choca con nuestra manera de pensar, ¿verdad? Es confrontado y dice, para ir a bañarme a un río, pues mucho mejores son los ríos de Siria. Allá de veras tenemos hermosos ríos, y no este río de aguas rojas aquí en Río Jordán, ¿verdad? Dice, no. Dice, pero hubo allí un siervo que le dijo, mi señor, ¿y qué tal si usted hace lo que le dice y sucede el milagro? Y lo persuadió y accedió, y fue y se sumergió una vez y salió del agua y salió leproso. Esto no va a servir. Otra vez, 7 veces. Se requiere perseverancia, ¿verdad?, para alcanzar la obra completa de sanidad, porque a la primera, a la segunda, a la tercera no vas a ver el resultado, y puede ser que la tercera te desanimes, porque te dijeron que la tercera era la vencida, y si la tercera no fue, entonces ahí nos vemos, ¿verdad? Pero dijo 7 y perseveró, y finalmente llegó la séptima, y a la séptima vez que se levantó del agua estaba limpio, dice, como su piel era como la de un bebé. ¿Qué nos enseña todo esto? Que Dios siempre ha contemplado nuestra sanidad. Él está interesado en nuestra salud, pero primero necesitamos nacer de nuevo. Primero nacer en el Espíritu, ser sanados del pecado, y después ser perseverantes en la fe, creyéndole a Él, ¿sí? Y que no importa cuántas veces te diga que repitas o que lo hagas, sino que confíes, como dijo David, le declaré, lo creí, y Él me escuchó y me sanó, me libró de la muerte. Amén.
Vamos a estar de pie. Revisando las Escrituras, nos damos cuenta que ahí tenemos la revelación. Ahí ha estado siempre. En las Escrituras está la revelación de la palabra de Dios, de su propósito eterno, del medio en que podemos alcanzar un alto nivel de calidad de vida. Pero no lo hemos descubierto, no lo hemos traído a la realidad de nuestras vidas por los estorbos que crea la misma religión, porque la religión nos pone un velo, como le pasaba a Israel. Dice, veían a Moisés a través del velo. Dice Pablo, y hoy cuando leen las Escrituras, lo siguen haciendo con el velo puesto. Entonces no reciben del Espíritu todo el entendimiento que necesitamos. Ahí está escrito. ¿Qué necesitamos? Que el Espíritu de Dios nos guíe, ¿sí? Que Él nos dé la revelación, que nos quite el velo y que nos ayude a experimentar su presencia y que nos dispongamos a ser guiados por Él. Él quiere guiarnos y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta y nos va a llevar a caminos de bien. Él no tiene pensamientos de mal para nosotros. Él no está para destruirnos. Él está para consolarnos, para sanarnos, para perdonarnos, para fortalecernos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, que penetra, Señor, hasta donde puede separar el alma y el espíritu del hombre, para que sus ojos se vuelvan a ti, Señor. Gracias porque esa palabra ha llegado a nuestros oídos, Señor, y por tu Espíritu hemos recibido vida, hemos recibido fe. Padre, para los que hoy por primera vez escuchan este mensaje, pedimos que tu gracia y tu favor sea sobre ellos de manera abundante, Señor. Que perdones todos sus pecados, Señor, que les limpies de esa vieja naturaleza y pongas en ellos, Señor, tu Espíritu, Señor, una nueva naturaleza, un nuevo corazón, Señor, y haya un momento de reconciliación profunda contigo, Señor, que cada uno sea movido a cambiar su manera de pensar y de vivir por la renovación en el Espíritu Santo, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de los que estamos hoy aquí reunidos, por afirmarnos y fortalecernos en tu palabra, Señor. Padre, que no sean solamente conocimiento o información, sino que sea una auténtica revelación de Jesucristo y de su obra perfecta en nuestras vidas, Señor. Y que anhelemos vivir en el Espíritu. Que no solamente hemos sido, Señor, reconciliados contigo a través de la obra espiritual, sino que también estamos dispuestos a vivir y caminar siendo guiados por tu Espíritu, Señor. A ti damos toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Padre, y anhelamos que esta palabra recibida obre milagros en nosotros y a través de nosotros, Señor, para sanidad, porque sabemos que la sanidad está disponible, Señor, para nuestras vidas, sanidad del alma y sanidad de nuestros cuerpos, Señor, sanidad de nuestras relaciones en las diferentes áreas en las que nos movemos, Señor. Por todo ello te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso y alabanza al Señor? Hennessy